Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, mi nombre es Ángela Arias y en este 2026 me dio por escuchar y leer muchas historias de detectives. Hola, yo soy Pame Jiménez y hoy quiero empezar este episodio recordando la colección Leer para Disfrutar que tenía La Nación. El periódico La Nación. Sí, en aquellos ayeres, que fue uno de los productos, digamos, que por solo 250 colones me permitió adentrarme en la maravilla de la que vamos a hablar hoy. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Bueno, como ya saben, estamos realizando en julio un especial dedicado a los detectives clásicos de la literatura. Empezamos la semana pasada hablando de Auguste Dupin, así es como vamos a pronunciarlo, de el escritor estadounidense Edgar Allan Poe, y hoy vamos a conocer a el detective por excelencia, el clásico, que es Sherlock Holmes. Él es el detective creado por el escritor Arthur Conan Doyle, que es inglés. Y vamos a empezar entonces a hablar en este episodio principalmente sobre la primera novela que nos introduce a Sherlock, que viene a ser Estudio en Escarlata, pero no se sorprendan si en algún momento mencionamos alguna otra de las obras en donde también participa pues Sherlock como uno de los personajes principales. ¿Y qué tal entonces si ya con esta introducción vamos a hacer una pausa y volvemos para hablar de una vez de Estudio en Escarlata? Antes de luz en la pantalla fue tinta en una página. Tinta a Luz, una sección donde hablamos de los libros y sus adaptaciones audiovisuales. Muchísimas gracias por seguir con nosotras acá en Página Cero y con este especial de detectives. Hoy estamos hablando de Arthur Conan Doyle y específicamente de Sherlock Holmes. Que yo tengo que decir que aquí está mi debilidad. Porque, como les conté al inicio, Sherlock yo lo conocí por esta colección de libros que sacó La Nación, que sacaba otros como de... el de Mr. Hyde, ¿cómo se llamaba? El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ajá. Exacto, eran estos, sacaba como cuentitos, era en papel periódico, me acuerdo y tal. Y llegó a mí Estudio en Escarlata y me parece... No es cierto. El que yo me leí fue El misterio del perro de los Baskerville. Ajá, ese. Y desde ahí yo dije... El sabueso de los Baskerville. El sabueso de los... Ese. Y desde ahí yo dije... ¡Ah! ¿Qué es esto? O sea, ¿quién es este tipejo tan increíblemente...? ¿Vos entraste entonces por el sabueso? Yo también. ¡Sí! ¡Ay, qué loco! Fue por ese. Ajá. Y ya luego fue cuando me di cuenta que habían todos estos otros relatos y no sé qué y no sé cuánto. Y empecé a conocer un poco de Arthur Conan Doyle y pues de Sherlock como tal. Y me pareció increíble. En contraposición con lo que dijimos en el episodio anterior, a mí Arthur Conan Doyle no me parece lento para nada. No. Me parece que tenía un timing increíble para contarte, además de que, bueno, específicamente en el Estudio Escarlata, es cuando nos cuenta con Watson cómo lo conoció, cómo fue que se dio cuenta de este tipo, que era como que tenía como esta increíble capacidad de deducción versus muy, para decir casi que nulas habilidades sociales, ¿verdad? Y tal. Yo cuando lo leí, yo creo que en ese momento no hacía el ejercicio que hago ahora de tratar de ir al mismo tiempo que el detective sacando conclusiones, sino que yo decía, tal vez puede ser por aquí o por allá, pero siempre, más bien estaba esperando como que Sherlock me dijera qué era lo que pasaba, porque yo jamás lo iba a ver venir. Y me encantó. O sea, yo me leí varios y de hecho tengo hasta las versiones en novela gráfica. Okay. De varios cuentos de Sherlock, porque para mí es increíble. O sea, el personaje me parece maravilloso, la dupla que hace con Watson me parece increíble, porque a pesar de que Watson es, ¿verdad?, como el que nos cuenta a través por el cual conocemos la historia, siento que sí tiene un vínculo con la investigación, con cómo va sucediendo. Es un poco nosotros acompañando a este ser extraordinario, haciendo todas estas investigaciones.
no me parecía grandilocuente las descripciones, o sea, yo era una lectora muy a sus inicios cuando lo empecé a leer y no fue pesado. No una barrera. Exacto. Que yo creo que esto fue como lo que me faltó como aterrizar con estas palabras en el episodio anterior, que los cuentos de Auguste Dupin de Edgar Allan Poe sí se sienten como una barrera. Sí. Sí, a mí me pasó exactamente lo contrario con Sherlock. Para mí fue muy fácil meterme en la historia y yo quería saber cuál era el final. Completo. Me encanta además que este detective Sherlock sí hace el trabajo de campo, sí va y se ensucia las manos para resolver los misterios. Y además utiliza todas las herramientas en su poder para poder llegar a esas deducciones, me explico. O sea, como utilizando a los chiquitos de la calle para que vayan a averiguar ciertas cosas, ¿verdad? Ciertos artilugios y cosas que el mae hacía. Incluso yo disfruté mucho esta contraposición de Sherlock, el increíble versus el Sherlock loco y desquiciado, drogadicto, etc. Como que esa contraposición de un personaje me pareció también increíble y para mí lo humanizó muchísimo más, ¿verdad? Eso. A mí como detective, él me agradó porque sí es una persona inteligente, pero no utiliza solamente su intelecto destacable para resolver los asesinatos o los misterios. ¿Por qué? Porque el mae también estudia, el mae se forma, tiene mucha curiosidad, va, estudia, hace experimentos, Y se utiliza él mismo para experimentar, me explico. Entonces, eso a mí me cuadra mucho porque no está partiendo de la idea o la preconcepción de sí mismo de yo soy grandioso, que eso fue lo que me chocó mucho de Auguste Dupin, ¿verdad? Que era como... Bueno, es que a Dupin le salían como las cosas sin mucho esfuerzo, tal vez. En cambio, con Sherlock, yo sí veo que el compa no solamente le salen las cosas porque es inteligente, sino porque les pone verdadero empeño. Y eso es algo que yo disfruto como lectora, porque como vos dijiste, él es un personaje que tiene muchas aristas. Es el hombre inteligente, es el hombre curioso, pero también es el hombre con problemas de adicción, ¿verdad? ¿A qué era lo que estaba adicto? A la morfina. Yo creo que era la morfina, pero eran drogas fuertes. Sí, el compa estaba ahí. Y tenía sus periodos de tristeza absoluta, que el mae no salía y todos estos temas de salud mental y tal, ¿verdad? Porque se le hacía al mundo un lugar demasiado aburrido para existir, siendo él tan inteligente y tal, que solo teniendo una investigación increíble que ¿cómo se satisface? Ese es un verbo difícil de... ¿Satisfaciera? Ajá, pero sí, ese verbo yo lo grito. Me cuesta mucho yo en también. español. Bueno, él solo atendía aquello que lo hacía sentir bien y que para él era un aquello que reto. le interesaba. Ajá. Exacto, no era por bien común. Eso tampoco, ¿verdad? Pero él sí obtenía ganancia económica de la resolución. Claro. O sea, ese era el trabajo. El trabajo de él, literal, era ser detective. No recuerdo si ya para el momento en que sale Sherlock, no recuerdo si ya la palabra detective existía o si utiliza la palabra detective. Recuerdo. Pero él es un consultor, básicamente, ¿verdad? Sí. Hace consultorías. Que es muy gracioso, porque aquí también me hizo mucha gracia el compararlo con el de Allan Poe, que también tiene sus rocecitos con la policía. La policía es como, ay, chavines. O sea, como que sí saben que lo necesitan, pero al mismo tiempo es como... No quiero. Viene ese viejo pendejo que no hace las cosas con método. Exacto, lo que yo decía. Llega a su conclusión, maldita sea, ¿verdad? Tienen como esa similitud, a pesar de que creo que Sherlock sí lo elabora más y te lleva con vos a no nada más lo deduje. Pero Sherlock para mí sí tiene como una relación un poco más de amistad o tal vez un poco más amable con la policía. Ay, yo más bien creo que los trataba como Ok, sí, vamos a ver, pero en comparación con Auguste Dupin. Sí, o sea, ahí había por lo menos una... En una había una relación, en la otra no existía. Exacto, claro. ¿Verdad? O sea que igual está la condescendencia, pero los maes, la poli le da brete. O sea, sí. Sherlock puede pagar su apartamento, puede pagar sus experimentos y demás, y porque la poli le da brete. Sí, o sea, eso es cierto. Pero sí, eso fue un factor que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Como que estuviera ahí. Y no sé si esto que voy a decir es correcto. No sé si es una mala interpretación mía, pero yo leía a Sherlock y leía... ¿A Dupin? A Dupin. Y es como esta persona testiga de la historia que me está contando todo como en una carta.
Ajá. Creo que es que en el caso de Sherlock Holmes, creo que estamos viendo el diario de Watson. Era el diario, no me acuerdo. Creo que era el diario de Watson. En el otro me daba la impresión que era más bien una persona que le escribía el periódico sobre su gran amigo, el detective. Bueno, el detective no, porque no usan la palabra detective, pero el gran analista. Claro, sí. claro. Ahora, ya hemos hablado mucho del personaje Sherlock como tal. ¿Qué te parece, Pame, si discutimos un poquito sobre Estudio en Escarlata en sí? Me encanta, dale. Esta es la primera novela en donde aparece nuestro personaje Sherlock Holmes y como ya Pamela adelantó, bueno, empezamos la historia conociendo el momento en que el señor Watson y Sherlock se conocen y deciden ser compañeros de piso. Y en algún momento ocurre un crimen nefasto en una casa, que la casa está abandonada y sin embargo aparece un reguero de sangre. Ajá. También me pareció como muy inverosímil la justificación de ese reguero de sangre. Yo decía, mae... Pero ¿no te parece? Bueno, no sé. Hay muchas cosas que en Sherlock yo siempre me encontraba en los relatos que me gustaba y era que para la época muchas cosas se resolvían a través de lo místico, insólito, tal. Creo que por ahí vamos a conversar más adelante porque Conan Doyle era además... este compa que le encantaban las varas super místicas y las sesiones espiritistas, pero por ejemplo, y tal, ¿verdad? Arthur Conan Doyle lo planteaba y los policías le daban como este misticismo y Sherlock era como... No. O sea, no. ¿En qué momento? O sea, no. Entonces, a mí eso me acuerdo que yo dije... ¡Guau! Porque siento que en ese momento yo era una adolescente y en Costa Rica todavía teníamos esos vestigios de cosas... que pasaban y que decían que eran demonios o cosas, ¿verdad? Crímenes y cosas horribles. Tenemos. Sí, pero me explico. Entonces, encontrar este tipo que decía, hágame el favor, no vamos a creer en eso, vamos a creer en la ciencia y se los voy a demostrar así, así, así. A mí me deslumbró de una manera que yo decía, ¡oh! Quiero ser como este tipo. ¿Cómo se hace para tener ese nivel de conciencia, digamos? Me encantaba. En todo caso, yo les decía, hay un reguero de sangre. Total. Las tangentes. No les voy a hacer spoiler, nada más yo tengo que decir que me parece inverosímil la respuesta de por qué es que había un reguero de sangre. Siento que no es posible que la gente sangre tanto sin morirse, en especial con el tipo de hemorragia específica que nos da. Claro. Pero entonces esa parte, de nuevo es que tal vez lo estoy leyendo desde los ojos del 2026. ¿Verdad? Entonces, sí me cortó un toquecito ahí como el hilo, el pacto de ficción, que es lo que le llaman. Pero la novela a mí me parece fantástica porque sí ando buscando la manera de resolver el crimen y porque Sherlock sí se toma el trabajo de hacer su empleo correctamente. O sea, y no solo eso, quedas con ganas de saber cómo resuelve otro crimen. O sea, sí. démelo por favor. Quiero saber más de él y de cómo evoluciona y tal. Ahora, sí tengo que decir que me llama mucho la atención la estructura de la novela, porque la segunda mitad de la novela, cuando yo lo consumí en audiolibro, fue como de los primeros audiolibros que consumí, y yo decía, no suave, ¿en qué momento cambié de libro? Se me saltó la lista de reproducción, ¿qué onda? Porque cambia completamente el narrador. En la primera parte tenemos un narrador testigo que es Watson. Ajá. Y en la segunda parte tenemos un narrador omnipresente que está contando la historia como de la versión de cómo es que se fundó una parte de la iglesia mormona en Estados Unidos. Ay, es cierto, tenés razón. Es que ya yo lo leí hace bastante ratillo. tiempo, entonces no me acuerdo de tanto detalle, pero sí es cierto, tenés razón. Sí, y yo me acuerdo que yo decía, mae, suave, ¿qué pasó acá? ¿En qué momento cambié yo de audiolibro? Porque es otra historia completamente diferente, mae, otra vara completamente distinta. Y cuando entramos a esa historia, yo tengo que decir que sentí una gran impotencia. ¿Por qué? ¿Vos te acordás de la historia cómo es el País de los Santos? Creo que es que se llama. Sí, pero ¿por qué una impotencia? Mae, porque tenemos a esta chica que por sobrevivir fue criada en el culto, en este culto de los mormones, y a ella se la pelean de alguna manera como ya un entiendo objeto. Lo que me estás queriendo decir. Sí, claro. Entonces, ¿verdad? Eso a mí no me simpatizó mucho. No. Me gustó mucho, digamos, el amor de su padre, la manera en que él la apoya. Y me gustó mucho como esa relación, digamos. Sí sé que en algún momento las personas mormones se manifestaron en contra del libro
porque decían que era, o sea, muy mala nota decir que así era el origen de la iglesia mormona en Estados Unidos. Creo que en Utah, creo que además vos al día de hoy vas a Utah y la arquitectura y la manera en que están construidas las ciudades de ese estado son completamente distintas a los otros estados porque son ciudades mormonas. Y la religión ahí es mormones, ¿verdad? Y que incluso terminaron como baneando los libros, ¿verdad? Censurándolos. De El Estudio en Escarlata por esa representación de los mormones. Y que sin embargo estaba leyendo ahora no me acuerdo en dónde, que Arthur Conan Doyle se fue a presentar en una universidad de Estados Unidos, creo que también en Utah, y creo que era una universidad mormona. Ay, jamás. Hacer la presentación como de libro, una carajada así. Y lo presentó un líder de la iglesia. Fuertes declaraciones. Lo presentó porque Arthur Conan Doyle se disculpó con él por haber hecho esa representación de los mormones desde el desconocimiento. Claro. Sí, algo que todavía pasa, digamos. Algo que todavía pasa. Ahora, si vos, y sin embargo, digamos, si él estaba partiendo desde un estereotipo sobre los mormones y muy probablemente los mormones son más de lo que él está retratando. Y sin embargo, sí hay ciertas cosas que yo digo, no suave, pero al día de hoy, la poligamia, por ejemplo, sí existe. Todavía pasa. O sea, sí, creo que es ilegal, pero pasa, ¿verdad? En Estados Unidos. Entonces, ahí hay como ciertas cositas. Y además esto, de nuevo, de que a la mujer no se le permita escoger o ser más en estos grupos. Eso es algo que también es cierto. Y no solamente tal vez en los mormones, pero en muchas manifestaciones religiosas, ¿verdad? Es que de esto cuándo se publicó y en qué año estamos. Sí, claro. Esta novela, Estudio en Escarlata, si no me equivoco, se publicó en 1887. Entonces han pasado más de 100 años y aquí, ¿cuántos pasan? Como 130 años. Muchísimo tiempo. Sí, la matemática. Demasiado. La matemática no me funciona. Perdón, papá. Mi papá matemático, qué pecado. Lo siento. Pero sí, me llamó mucho la atención esa estructura. Porque creo que sí es tal vez común en la literatura contemporánea, pero no tengo idea si en la literatura de los años 1887 eso habría sido normal o no. Sí es cierto que me sacó un toque como del dry. Yo decía, como que voy a tener que conocer esta vara del país de los santos antes de saber cuál es el final del misterio. Pero, es que sí, es loco. Pero valió la pena. Sí, completamente. Vale muchísimo la pena. Yo creo que, bueno, yo no conozco personas que no hayan leído Sherlock. De hecho, sí. Sí, yo claro. No. Pero, por ejemplo, Jason, mi novio, le gustó, pero la forma en la que él entró a Estudio en Escarlata fue a través de una novela gráfica. Ajá, y le encantó. Tenemos 3. Creo que es de Norma que sacó esa versión súper bonita. Pero bueno, hablando de adaptaciones, porque este es un tinta luz, queríamos hablar un poquito sobre adaptaciones que se han hecho al personaje como tal. Entonces, ¿qué les parece si hacemos una pausa y ya volvemos con ese tema? Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la Página Cero. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Página Cero. Estamos en nuestro segundo episodio del especial de detectives de la literatura clásica, porque nos dio por hacer un especial de eso. Estamos hablando hoy del personaje Sherlock Holmes. Hablamos específicamente en la sección anterior sobre Estudio en Escarlata, que fue la primera novela en la que aparece este personaje. Sin embargo, hay como 4 novelas de Sherlock Holmes y hay como un montón como de relatos cortos de Sherlock Holmes y demás. De hecho, si no me equivoco, Arthur Conan Doyle hubo en un momento en donde mató a Sherlock y todo el mundo fue como, ¿qué? Y tuvo que revivirlo. Sí, pero era que Arthur Conan Doyle odiaba a Sherlock. Claro, porque fue como, ¿verdad? Lo encasillaron en solo eso, ¿verdad? Y él era como, yo soy más que esto, pero todo el mundo fue como,
¿de qué está hablando? Él lo tuvo que revivir porque nadie estaba contando al respecto. Pero sí, y digamos, de Sherlock hay muchísimas adaptaciones. Un montón. Un montón. Yo personalmente disfruté muchísimo 2. Bueno, 3 en realidad. No son específicamente de Estudian Escarlata, creo una, pero es decir, son adaptaciones que a mí me gustaron mucho. Ajá. Una es la serie Sherlock que hizo la BBC. Ajá. Con Benedict Cumberbatch. Luego, las adaptaciones en las que hizo Robert Dudley Jr. Pamela le Obvio, encanta este porque hombre. Robert Dudley Jr. me encanta. Y luego hubo otra que es de este señor, ay, se me olvida, que creo que se llama Sherlock, que es el de... ¿El Gandalf? Ay, Sirian. Ay, sí, Sirian. Ajá, exacto. Esas 3 adaptaciones a mí me gustaron mucho. Pero vamos a ver. Hay de gustos a gustos. O sea, Sherlock, las de Robert Dudley Jr. son adaptaciones muy cultura pop. Esos son basados en, además. Ajá, exacto. También. Son creo que 2. Sale también... Ay, este macho. Jude, no sé qué. Jude Love. Sí, Ajá. me encanta. Ese me encanta. Él, bueno, a mí, Robert Dudley Jr., wow, mis respetos. Es como muy, sí, como un basado en, como, es más como, esa fue la primera vez que me dieron a mí un Sherlock Holmes impertinente, pero guapo al mismo tiempo, y para mí fue como un wow inmediato. Y sí, es como más ligerón. Pero el de la BBC me pareció increíble. Yo me acuerdo que vi en pandemia, si no me equivoco, toda la adaptación que hizo la BBC. Ahorita no me acuerdo en qué plataforma la vi, pero me gustaba muchísimo porque en esa en específico era como una adaptación de Sherlock al mundo de ahora. Entonces, Contemporáneo. al contemporáneo, sí. Entonces hacían como wings a los nombres de las novelas. No era como una adaptación tal cual, sino que hacían muchas referencias a al título de las novelas, dentro de la trama o de cómo se iba desenvolviendo la investigación. También hacían como muchas referencias que uno encuentra y son súper chivas de ver cómo hacen la referencia y cómo lo adaptan a tiempos modernos, digamos. Increíble. O sea, esa adaptación de Sherlock a mí me encantó. ¿Vos la has visto? No. Y la verdad, digamos, como series de televisión que yo haya visto de Sherlock, no he visto demasiadas. Otra vez les voy a hablar de que tengo una tesis que consiste en ver series de televisión. Y como que me harté de ver series de televisión que me pongan a pensar mucho. Suele suceder. A pesar de que me encantan las series de televisión de mi tesis y por eso hice mi tesis de esas, pero como que no estoy sacando por lo normal, por lo general, mucho tiempo para ver series de televisión. Apenas estoy retomando una que se llama Wonderfuls, que es coreana. Ay, sí, yo la tengo en mi espera. Ahorita estoy con Y otra. simplemente, ¿saben por qué es? Porque es tonta, es divertida. Yo es... por sale Shawoon. No, no es cierto. No sé. Entonces, es como cosas como ligeritas lo que ando buscando. Es como... como un verdadero escape, decís. El brain rot. Ajá, claro, claro. Pero sí sé que hay otra serie que también tiene que ver con Sherlock Holmes, está basado en, que se llama Elementary. ¡Claro! Donde nuestra protagonista creo que es la actriz Lucy Liu. Yo la recuerdo a ella sobre todo porque fue la de Los Ángeles de Charlie de mi generación. Claro. Creo que Sherlock Holmes como personaje da pie a muchísimas interpretaciones. Vos decías de Robert Jr., ¿verdad? De Robert Dudley Jr. Ajá, de que tenías al personaje Sherlock impertinente. Por impertinente, sexy, sex appeal. Ajá. Bueno, para mí Sherlock no era impertinente. Sherlock, de hecho, el constructo de la literatura es un tipo que sabe de modales, puede emplearlos cuando les dé la gana, pero a mí me parece que el compa... O sea, ¿cómo es? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. El Claro. compa tiene autismo. Claro, claro. Sí, O sea, sí, completamente. porque... Ajá. Sí, sí, entiendo. Pero es interesante porque no sé si es que en el de Robert Dudley Jr. lo quieren poner como una figura más accesible para todo público, mientras que en el de Cumberbatch es ya más, como más serio. ¿Me Más explico? refinado. Como más, ajá, me parece. Hay muchas maneras ahí de interpretar a Sherlock. Creo que es porque le habla a todos de un poquito. Sin embargo, digamos, las iteraciones de los personajes principales, o sea, las diferentes versiones de Sherlock, sí tienen personalidades muy distintas. Pero a mí, el Sherlock original, sí es más polite, pero no me simpatiza mucho tampoco a nivel de personalidad. Aún así. Ay, a mí sí me gusta. Ay, mae, porque el compa al menos sí se esfuerza, a diferencia de Auguste Dupin.
pero aún así tiene como ciertas varas que yo digo, ay, mae, sí, ya sé que sos inteligentísimo. ¡Oh! Es que yo siento Ya, que para supéralo. mí era como parte de su encanto. O sea, decía, por supuesto que vas a actuar así. O sea, claramente. Es un egocéntrico. Mae, porque te gustan los... Ok, eso es una red flag. Bueno, pero si usted lo ve, eso versus mi vida real, Sí, yo sé que no, pero me estás poniendo a pensar. pero ay, a mí eso me encanta. Un tipo Mae, así no, egocéntrico, no, no, no. ay, yo decía. Yo no y puedo. cuando me pusieron digamos, a la representación de egocéntrico, que es Robert Downey Jr. en el papel, yo dije, Sí, pero ahí para maravilloso. mí le sube como un toquecito, como más rayitas de intensidad de egocentrismo en la película. Sí, total. Sí. Entonces, yo creo que esa es la parte que no me simpatiza mucho. Y hay otra que es la que les digo, que es de Ian McCallan. McAllister. McCallan, el señor lindo. Ian McKellen. McKellen, thank you. Esta es una película que se llama El señor Holmes, que fue en el 2015 y es una adaptación en donde es Sherlock viejito Oh. y tiene que hacer la investigación de un último crimen. ¿Y sale Watson? No me acuerdo, ¿sabes? Lo que recuerdo muchísimo es más como verse apagar este personaje. Oh. Me explico, como igual era muy inteligente, pero había momentos de vulnerabilidad, digamos, en los que yo me quedaba así como, ¿qué está pasando? Lo disfruté muchísimo. La recomiendo mucho. Creo también. que sí la voy a ir a buscar. Salió en el 2015. Ok, hace unos 11 años. Wow, fuertes declaraciones, sí. 2015 será. Pero creo que, bueno, ves, esta del señor Holmes es una película basada en una novela de Mitch Cullen en el 2005. O sea, es como... Ahí un había otra retelling oportunidad. Sí, mira, yo no sé por qué a mí no se me ocurrió. Ahí tenía, ok, bueno, no, tenemos chance todavía, no para este año, no para esta temporada, pero ahí tenemos, tenés que apuntarlo. Lo voy a apuntar. Sí, desde la semana pasada ustedes escuchan que Pamela apunta sus ideas para el podcast sobre posibles futuras lecturas, entonces ella es como nuestro repertorio de cosas que queremos hacer, por ejemplo. Pero qué interesante, me llama la atención ver esa peli y yo tengo como de meta precisamente porque estoy como alejada de las pantallas de la televisión, ¿verdad? Ver como películas y tal, entonces... Quiero Estaría esa. cool, podemos leer el libro y ver la peli y ver qué nos Y sí, parece. ¿sabes cuál otra detectives quiero leer? ¿Cuál? Ship Detectives, el detective ovejas. ¡Ay, el que me mandaste! Sí, yo Sí, también. perdón que saliera con otra cosa. Es que, como les dije al inicio de Temática este de episodio, detectives. me dio por estar viendo como detectives, historias de detectives, pero historias de detectives cozy o bonitas o tiernitas. Claro, es que hay unas que qué cosa más terrible. Sí, no busco novela negra. No busco el jardín de las mariposas, decís. Exacto. Por ejemplo. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Pasaporte sonoro. Historias que te llevan a otros mundos. En la quinta temporada del podcast Página Cero, te traemos otro concurso para que vos tengas la oportunidad de ganar más libros. En esta ocasión, estamos rifando una suscripción de 3 meses a Storytel, una aplicación en donde podés leer todos los libros digitales y escuchar todos los audiolibros que querás. Además, este viaje es internacional, porque pueden participar oyentes de todo el mundo. Pero aún hay más. Rifaremos un segundo premio entre oyentes costarricenses, en donde la persona ganadora podrá pedir una copia física del libro que desee. Eso sí, el libro debe costar 20,000 colones o menos. Participar es muy sencillo. Primero tenés que seguir en Instagram a Página Cero. Nos encontrás como PG0CR. Segundo, escucha durante todo el año a Página Cero en Spotify. De esta manera, convertinos en uno de los 5 podcasts más escuchados de tu Spotify Wrapped 2026. En diciembre, asegúrate de compartir de manera pública la historia de tu Spotify Wrapped. Etiqueta a PG0CR y decinos desde dónde nos escuchás. A final de año anunciaremos a las personas ganadoras. Por ahora, ponete los audífonos. Relájate con Página Cero y viaja con más historias. Muchísimas gracias por seguir con nosotras en este especial que estamos haciendo sobre detectives. Hoy hablamos de mi amor verdadero, Sherlock Holmes, claro que sí. Ella tiene muchos amores verdaderos. Pero
¿qué les parece si les contamos un poquito de quién vamos a hablar la próxima vez? Porque si ustedes recordarán, la idea también de nosotros de este especial es ver el avance en la literatura de la representación de los detectives. Para la próxima semana queremos hablar de Miss Marple, Jane Marple, que viene a ser una de las detectives que creó la inigualable Agatha Christie, o por Dios, mujer diosa de las novelas de investigación y de crímenes y demás. Uno de sus detectives es Hércules Poirot, o Hercule, no sé cómo se pronuncia, ni siquiera lo voy a intentar. Pero la razón, en parte, una de las razones por las que no queríamos escogerlo a él era que yo particularmente sentía que era como una reiteración de Dupin y de Holmes, ¿verdad? No solamente porque es este hombre macho masculino en el campo de los detectives, sino también porque lo que utiliza él es mucho la deducción, como Dupin, pero también la investigación de campo y las entrevistas, como Holmes. Entonces yo decía, ok, sí, aquí veo una clara línea evolutiva, pero ¿y qué pasa con Miss Marple? Porque Miss Marple para mí es como más accesible, es una señora que me cae muy bien, es muy linda, a diferencia de los otros dos machos masculinos de los que hemos hablado en estos episodios, y yo quería como que viéramos ese salto, que fue lo que llevó a que pasáramos de la representación del detective inteligentísimo, pero también arrogante por su inteligencia, a una señora más humilde en su presentación, pero igual de inteligente. Bueno, y si quieren saber qué pensamos de esta detective y cómo la comparamos con los otros dos que ya hemos hablado, les invitamos a que nos escuchen en el próximo episodio. Pero también tenemos que recordarles algo. Muy y es importante. que en este especial, en el mes, lo vamos a cerrar con un episodio donde ustedes pueden participar. Esta es la pregunta. Si ustedes los asesinaran, ¿cuál detective quisieran que investigara su muerte? Exacto. Las opciones son: opción 1, Auguste Dupin; opción 2, Sherlock Holmes; opción 3, Miss Jane Marple. Escoja a su detective favorito. Me salió así súper locutora, perdón. Tenía que hacerlo. Pero sí, entonces, con lo que les hemos contado, ¿a quiénes escogerían ustedes? ¿A quién? Queremos que nos pasen un mensajito, puede ser por Instagram, incluso puede ser de voz. Preferiblemente vos, para que salgan Ajá. ustedes. Porque nosotros vamos a tener un episodio en donde vamos a tener justo ese debate. ¿Quién quiere Ángel? ¿Quién quiere yo? Y queremos saber a ustedes qué tal. Igual, si a alguna otra persona también le encanta Sherlock como a mí, por favor, díganoslo acá. Nos pueden mandar sus mensajitos. E igual, si a ustedes les parece que Sherlock es cualquier cosa comparado con el detective de Edgar Allan Poe, también nos lo pueden decir. Dupin. ¿Vieron cómo yo estoy tratando de no decir su nombre? Nos pueden avisar, nos pueden escribir para ver cuál es el detective ganador, pues. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Página Cero. Con esto vamos a terminar este episodio. Estamos yendo en realidad con episodios rapiditos. Porque vale la pena ir conociendo al menos a este segundo detective. Hay de dónde agarrar por un montón. Estudio en Escarlata es súper interesante. Me parece que es maravillosa la manera en que se resuelve el crimen a través de trabajo de campo. Y la estructura narrativa a mí me gusta mucho. Sobre todo pensando que si yo hubiera consumido este libro en 1887, yo habría quedado... ¡Oh! ¿Se puede hacer esto? Es increíble, increíble de verdad. Pero bueno, les recordamos que estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Patreon y en YouTube como PG0 y en Instagram como PG0CR. Y acuérdense que también tenemos un concurso para ganarse una membresía por 3 meses en Storytel. Que es esta aplicación en donde Angelita está escuchando audiolibros, pero también tienen acceso a ebooks. Sí. Entonces, nada más para que sepan eso. Muchísimas gracias por habernos acompañado y queden atentos, atentas y atentes a nuestras redes sociales para que por favor participen en la dinámica que tenemos para el cierre de este mes. Que tengas feliz lectura. Bye, bye. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas, Y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez. y Ángela Arias.
Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!